Se cumplieron este año 50 años del lanzamiento de la primera consola de videojuegos, la Magnavox Odyssey. Es un tema interesante, digo, per se. Este tema de los videojuegos ya es común en las casas, en los hogares, tener una consola, dos inclusive, que se juegan en los teléfonos celulares y demás. Ya es una industria ubicua presente en todos lados, todo el tiempo. Sin embargo, no fue así desde su origen. Los primeros videojuegos fueron creados en los 50 por científicos como maneras de demostrar el poder que tenían las computadoras en su momento. Y uno de los ingenieros que estuvo creciendo dentro de ese campo, trabajando el señor Bayer, que trabajaba para contratos militares, le encargaron hacer una consola, pero para despliegue de información militar. Trabajaba en una empresa contratista para el ejército, y él se le ocurrió la idea de poder generar algo de interacción con la consola. Lo plantea desde el 66, pero no le hacen mucho caso, como suele pasar cuando un ingeniero joven, cuando un joven en general propone algo, pues siempre tiene que pasar un proceso de venta, de que la administración, la dirección vea potencial. El primer contratista nunca vio potencial en esta idea de la interacción. Pasaron varios años trabajando ya para una segunda empresa también dentro del sector de abastecimiento para el sector militar. Bayer comenta que estaba esperando un autobús y se le ocurrió que la mejor forma de aproximar esta idea de la interacción era si presentaba la consola más bien como un videojuego, como algo que pudieran interactuar pero jugar. Le parecía que eso le iba a ser más atractivo y que podría llevar a cabo una mejor situación de promocionar su idea. Eventualmente pudieron hacer la famosa caja café. Tenía la posibilidad de ejecutar 3 o 4 juegos muy básicos. Hay que recordar que en esta época todavía no habían inventado para uso masivo los chips, lo que hoy conocemos como los CPUs, los cerebros que hay en el corazón de cualquier máquina, todavía no los inventaban. El señor Ted Hoff, trabajando para Intel, desarrollaría el primero, a principios de los años 70, el famoso Intel 4004, un chip multipropósito. Antes de eso, lo que se hacían eran tableros. La primera consola, la Odyssey, lo que tiene es 3 o 4 tableros con los juegos básicos y eran terriblemente simples. Se conectaba a una televisión, permitía mostrar 1 o 2 puntos en pantalla, alguno móvil, y de esta manera pues ya tener algún tipo de interacción. Este señor Engelbart, ya trabajando después para los laboratorios Park de Xerox, desarrolla lo que va a ser el primer mouse de la historia. Douglas Engelbart inventa el mouse. Bayer, viendo la dimensión, se le ocurre que eso debería funcionar muy bien y plantea un equipo conectado con un cable con el que se podía controlar, pues de manera muy rudimentaria, ese punto en la pantalla. Y así nace el joystick, el comando de juego, el control de juego, que literalmente tenía nada más la posibilidad de moverse. No tenía ni botones ni controles, simplemente era como una cuestión que permitía mover para arriba y abajo la pantalla. Y finalmente Magnavox es la que decide lanzar el producto que habían desarrollado ahí con sus amigos, este ingeniero. El primer año de ventas pues logran desplazar 75,000 unidades. No son muchas. De hecho, para cuando el Magnavox decidió cerrar propiamente la línea, que fueron 5 años después, habían vendido 350,000 unidades. Sin embargo, de la Magnavox se han vendido a la fecha más de 2 millones, porque se ha convertido en una especie de artículo, no diría de lujo, pero como de memorabilia, un artículo preciado por ciertos coleccionistas y porque además la consola sigue funcionando. Quizás una de las partes más relevantes de la historia, pensando en términos de negocio, es esta idea de cómo un proyecto con un fin objetivo, razonable, tenemos que generar información para presentarla a un grupo militar. Ese fue el proyecto al que le encargaron. Puede de pronto las personas trabajando en él aterrizar ideas interesantes. La idea de la interacción con la información, pues era prácticamente una ruptura con el modelo de distribución televisivo al que estábamos acostumbrados en los años 40, 50 posteriores, donde un solo emisor pues emite información para todos y se distribuye. La idea en el corazón de estos ingenieros de poder interactuar con información, pues ya nos habla de una aproximación a lo que hoy entendemos, por ejemplo, pues como la red, la capacidad de estar entre las computadoras y demás moviéndonos. Es interesante que esta idea no logra aprender en la dirección, va pensando en formas distintas de aproximarla hasta que se le ocurre la idea de los juegos. Es curioso porque después, dado el éxito de la consola, siguieron trabajando en modelos posteriores. Su fortuna ya se basó más bien en la generación de estas consolas de videojuegos. Bueno, debo hacer una precisión, ¿eh? El señor Bauer y su equipo patentaron varias de las funciones y de los movimientos y de pues, la manera como se interactuaba. Por cierto, se vendía la consola Magnavox. Magnavox era una caja blanca con la parte inferior negra y estos 2 controles. Venía en la caja incluido una serie de láminas de acetato impresas
y algunas cartas, dados y cosas así. Porque la idea era que para jugar, como lo único que podía proyectar esto eran pues unos pocos píxeles, unas pocas imágenes en la pantalla. Entonces se ponía el acrílico sobre la pantalla de la televisión y ya tenía dibujadas pues una cancha de tenis, un pequeño como track para poder que el coche pudiera ir como moviéndose, avanzando, etcétera, etcétera. Muy peculiar. Para superar las limitaciones del equipo en su momento, pues entonces en vez de dibujar una pantalla te daban el acetato para que lo pusieras y entonces ya se veía debajo de la acción, ¿no? Por cierto, el juego de Pong, que fue uno de los juegos que traía la consola original, fue el más exitoso de todos, al grado que Atari, un fabricante de consolas para estos lugares donde los chicos podían ir, donde estaban estas grandes maquinitas de juego, pues lanzó su propia versión del Pong y fue un éxito espectacular, probablemente uno de los juegos más vendidos en su momento. Pero regresando al tema, hablaba yo de la fortuna de este hombre y decía que había que hacer una precisión. Este hombre y su equipo ganaron más de $100 millones por las demandas que ganaron contra muchísimos otros fabricantes que habían utilizado ideas o tecnologías que él había patentado. Peculiar porque esto representa quizás el doble de lo que ganó propiamente por la industria de videojuegos. Ganó más peleando demandas que por la industria, aunque obviamente ganó mucho por sus inventos y demás. Un tema peculiar en términos de empresas, te pones a verlo, las buenas ideas cuesta trabajo a veces aceptarlas, las buenas ideas cuesta trabajo leerlas, entenderlas cómo se pueden generar en un contexto, pero cuando llegan, vale la pena tener claro cuáles de estas pueden ser transportables a otras industrias y generar a través de ellas ingresos. Nadie preveía que el patentar el movimiento de un píxel en la pantalla puede tener ninguna utilidad, parecía absurdo. Bueno, para este hombre representó $100 millones. Ponte a pensar, ¿qué idea absurda tienes que podrías en un momento patentar y convertir en algo que pues, se moviera más allá de simplemente una simple interacción? Y bueno, para terminar, la industria de los videojuegos como tal, decíamos, pues no existía antes de esto. De hecho, cuando la presentan por primera vez en un programa de televisión, hablan de la caja de circuitos para juegos. Así la presentaron, una caja de circuitos para juegos. Un nombre terriblemente horrible pensando en su venta masiva. Sin embargo, fue probablemente uno de los equipos que en su momento pues, disparó en en el imaginario popular. Bueno, Fairchild Semiconductor sacó su consola también de videojuegos porque se vio que se podía convertir en una pequeña vaca lechera que estuviera dando utilidades pequeñas, no muy grandes, pero que ayudara a ir vendiendo el concepto de la interacción en casa con los sistemas electrónicos. Como recordarán y decíamos al principio, la televisión era un medio pasivo. En realidad la interacción se reducía a poner un canal y ya. Y por la flojera de levantarte y estarle cambiando al canal, pues la gente se comprometía con uno. En cambio, con las consolas, la idea de fondo fue ir empujando, quizás no consciente, quizás no fue algo que pensaran del principio, pero fue lo que acabó pasando. A través de las consolas la gente se fue acostumbrando a esta interacción con la máquina. Yo afecto lo que la máquina pasa, la máquina me responde y vamos construyendo hacia adelante. Pues hombre, más que limitarlos y bloquearlos, vale la pena convertirlos en una experiencia de aprendizaje, comentarlos, pues si tienes hijos, acércate con ellos. Si eres un jugador empedernido, déjalos jugar, porque ese problema quizás de los que son muy adictos, al final juegas tú y tus pobres hijos tienen que esperarte a que tú termines. Déjalos jugar, juega con ellos, ayúdalos y sobre todo, ayúdalos a buscar videojuegos que les supongan retos intelectuales interesantes, porque esto les ayuda también a construir mejor su imaginario, ejercitar la imaginación, la innovación. Bueno, todo esto comenzó hace más de 50 años con la idea de un ingeniero que quería vender una idea y no se le ocurría cómo, y esperando un autobús pensó con un videojuego. Muchas gracias. IPADE. The World Calls.